Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarte esta historia, debo decirte que todo lo que vas a leer realmente me pasó. Sé que suena increíble, pero cada palabra es verdad. Han pasado 3 años desde esa noche, y aún despierto sudando frío recordando lo que viví. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Ruiz. Tengo 28 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vigilante nocturno. Pero después de lo que te voy a contar, cambié de empleo. Nunca más volví a trabajar de noche. Todo comenzó un martes de octubre. Era mi segunda semana trabajando en una empresa de seguridad privada, y me habían asignado cuidar un cementerio muy antiguo en las afueras de la ciudad. El lugar se llamaba Panteón de los Remedios, y según me contaron tenía más de 100 años de existencia. Durante el día parecía un lugar tranquilo, con sus árboles grandes y sus tumbas bien cuidadas. Pero de noche era completamente diferente. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La primera semana había sido normal, nada fuera de lo común. Caminaba por los senderos con mi linterna. Revisaba que todo estuviera en orden y me quedaba la mayor parte del tiempo en la pequeña caseta de vigilancia que estaba junto a la entrada principal. Pero esa noche del martes algo cambió. Llegué puntual como siempre. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa que no había visto antes. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y la única luz que tenía era la de mi linterna y un farol amarillento que colgaba sobre la entrada. El aire estaba frío y húmedo, y cuando respiraba, mi aliento formaba pequeñas nubes blancas. Saludé a don Ramiro, el vigilante del turno de día, quien se veía más nervioso que de costumbre. Mientras recogía sus cosas, me dijo algo que me puso los pelos de punta. «Oye, Carlos, ten mucho cuidado esta noche. Toda la tarde he estado escuchando ruidos raros, como si alguien estuviera caminando entre las tumbas. Revisé varias veces, pero no encontré a nadie. Puede que sean solo gatos, pero no sé, algo no se siente bien». Le pregunté qué tipo de ruidos había escuchado, pero solo movió la cabeza y se fue rápidamente. Lo vi alejarse en su bicicleta hasta que desapareció en la oscuridad de la calle. Me quedé solo, parado frente a la entrada del cementerio, con esa sensación extraña de que algo malo iba a pasar. Entré a la caseta y revisé mi equipo: linterna, radio, teléfono celular y mi termo con café caliente. Todo estaba en orden. Me senté en la silla de plástico y traté de calmarme leyendo una revista, pero no podía concentrarme. Cada pocos minutos miraba hacia afuera, donde los árboles se movían con el viento, creando sombras que parecían figuras humanas. Cerca de las 11:30 escuché el primer ruido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. El sonido venía de la parte más antigua del cementerio, donde estaban las tumbas más viejas. Tomé mi linterna y salí de la caseta. El ruido se había detenido, pero el silencio que siguió era aún más inquietante. Caminé despacio por el sendero principal, alumbrando a los lados. Las lápidas se veían diferentes de noche, más grandes, más amenazantes. Algunas tenían ángeles tallados que parecían observarme, y las flores que habían dejado los familiares durante el día ahora se veían marchitas y tristes. Llegué hasta donde pensé que había venido el ruido, pero no encontré nada fuera de lugar. Estaba regresando a la caseta cuando escuché pasos detrás de mí. No eran mis pasos porque yo me había detenido. Eran pasos lentos, como de alguien que camina con dificultad. Me volteé rápidamente y alumbré con la linterna, pero no vi a nadie. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz sonó débil y temblorosa. No hubo respuesta, solo el viento entre los árboles. Decidí regresar a la caseta y llamar a mi supervisor, pero cuando llegué, me di cuenta de que el teléfono no tenía señal. Esto era raro, porque durante toda la semana había tenido señal perfecta. Me quedé dentro de la caseta tratando de mantener la calma, pero a medianoche exactamente, algo pasó que me heló la sangre. Todas las luces del cementerio se apagaron al mismo tiempo. El farol de la entrada, las pequeñas luces que alumbraban algunos senderos, incluso la luz de mi linterna se apagó sin explicación. Me quedé en completa oscuridad. Traté de encender la linterna, pero no funcionaba.
Busqué a tientas mi celular y logré prender la linterna del teléfono. La luz era débil, pero al menos podía ver algo. Fue entonces cuando escuché algo que jamás olvidaré. Una voz que susurraba mi nombre. Carlos, Carlos. La voz parecía venir de todas partes, y de ninguna parte al mismo tiempo. Era una voz suave, casi como un suspiro, pero claramente decía mi nombre. Sentí que las piernas me temblaban y que un frío terrible me recorría todo el cuerpo. Salí de la caseta con el teléfono en la mano, alumbrando hacia todos lados. Las tumbas se veían diferentes, como si hubieran cambiado de lugar. Conocía bien el cementerio después de una semana de trabajo, pero ahora nada me parecía familiar. Era como si estuviera en un lugar completamente distinto. La voz siguió llamándome, cada vez más cerca. «Carlos, ven acá, Carlos». Sabía que tenía que irme, que tenía que correr, pero mis pies no me obedecían. Era como si algo me estuviera jalando hacia adentro del cementerio, hacia la oscuridad donde estaban las tumbas más antiguas. Empecé a caminar, no por mi propia voluntad, sino porque sentía que no tenía opción. Con cada paso el miedo crecía dentro de mí, pero también una curiosidad extraña, como si necesitara saber qué era lo que me estaba llamando. La luz de mi teléfono empezó a parpadear, y supe que pronto se apagaría también. Fue entonces cuando vi algo que me hizo gritar. Entre las tumbas más viejas había una figura blanca que se movía lentamente. No era completamente sólida. Era como si estuviera hecha de niebla, pero tenía forma humana. La figura parecía ser una mujer con un vestido largo que se arrastraba por el suelo. Tenía el cabello suelto y largo, y aunque no podía ver su cara claramente, sabía que me estaba mirando. Mi grito se perdió en la noche, y la figura se detuvo. Por un momento que pareció eterno nos quedamos así, ella observándome y yo sin poder moverme del miedo. Entonces ella levantó una mano y me hizo una seña para que me acercara. Su movimiento era lento, casi hipnótico, y aunque todo mi cuerpo me gritaba que corriera, sentí que tenía que obedecer. Caminé hacia ella como en un sueño. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme, como si estuviera caminando bajo el agua. La luz de mi teléfono se hacía cada vez más débil, y empecé a temer que se apagara, completamente antes de llegar hasta donde estaba la figura. Pero algo extraño pasó. Mientras más me acercaba, más clara se veía ella, como si tuviera su propia luz. Cuando estuve a unos 5 metros de distancia, pude ver su rostro. Era una mujer joven, tal vez de unos 20 años, con facciones delicadas y ojos muy tristes. Su piel era pálida como la luna, y sus labios se movían como si estuviera tratando de decirme algo, pero no escuchaba ningún sonido. Llevaba un vestido blanco que parecía ser de otra época, con mangas largas y cuello alto. Se acercó más a mí, y pude sentir un frío terrible, como si hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. Mi aliento se hizo más visible, y empecé a temblar sin control. Ella extendió su mano hacia mí, y aunque sabía que no debía hacerlo, estiré la mía para tocarla. Cuando nuestros dedos estuvieron a punto de tocarse, escuché su voz por primera vez. «Ayúdame», me dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. «Por favor, ayúdame». Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como diamantes en la oscuridad. Llevo tanto tiempo esperando que alguien me escuche. Le pregunté qué necesitaba, aunque mi voz salió como un susurro. Ella me miró con una expresión de alivio, como si llevara años esperando que alguien le hiciera esa pregunta. «Mi nombre es Elena», me dijo. «Elena Morales. Morí hace 50 años, pero no puedo descansar. Alguien debe saber la verdad sobre lo que me pasó». Traté de procesar lo que estaba escuchando. Sabía que esto no podía ser real, que tal vez estaba soñando, o que el miedo me había hecho alucinar, pero todo se sentía tan real. El frío, su voz, la tristeza en sus ojos. ¿Qué verdad?, le pregunté. «Me enterraron en el lugar equivocado», me explicó. «Mi tumba no es mía. Hay otra persona ahí. Y yo estoy en otro lugar donde no debería estar. Por eso no puedo descansar. Por eso camino por las noches buscando a alguien que pueda ayudarme». Me señaló hacia una tumba que estaba cerca de donde habíamos estado hablando. Era una tumba antigua, con una lápida de mármol que tenía tallado el nombre de Elena Morales y las fechas de su nacimiento y muerte. Pero luego me llevó hacia otra tumba, más pequeña y descuidada, que tenía el nombre de María Fernández. «Esa es mi verdadera tumba», me dijo señalando la tumba de María. «Pero mi cuerpo está en la tumba con mi nombre. Cuando murió María,
Sus familiares no tenían dinero para un funeral digno. Mi familia sí tenía dinero. Pero hubo una confusión en la funeraria. Nos intercambiaron. Ella está descansando en mi lugar y yo no puedo descansar en el suyo. La historia me parecía increíble, pero la forma en que me lo contaba, con tanto detalle y tanta tristeza, me hizo creer que podía ser cierto. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Necesito que hables con alguien, que investigues lo que pasó. En los archivos de la funeraria debe estar la información. Si logras que nos pongan en nuestros lugares correctos, podremos descansar las dos. María también está sufriendo, aunque no puede manifestarse como yo. Mientras hablaba, noté que empezaba a volverse más transparente. La luz de mi teléfono se había apagado completamente, pero ella seguía brillando con su propia luz suave. Me estoy debilitando, me dijo. Solo puedo aparecer a medianoche y solo por poco tiempo. Pero si me ayudas, prometo que no volveré a molestarte. Le prometí que haría lo que pudiera para ayudarla. En cuanto dije esas palabras, ella sonrió por primera vez, y su sonrisa era hermosa y triste al mismo tiempo. Gracias, Carlos. Gracias por escucharme. Mañana por la noche volveré, a la misma hora. Espero que para entonces tengas noticias. Empezó a alejarse, caminando hacia atrás sin voltear la vista. Su figura se hacía cada vez más transparente, hasta que finalmente desapareció por completo. Me quedé solo en la oscuridad, preguntándome si realmente había pasado o si había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, todas las luces del cementerio se encendieron de nuevo. Mi linterna funcionaba perfectamente y mi teléfono tenía señal completa. Miré mi reloj. Eran las 12:30 de la mañana. Había pasado media hora desde que todo había comenzado, pero a mí me había parecido mucho más tiempo. Regresé a la caseta, pero no pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierto pensando en Elena y en su historia. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro triste y escuchaba su voz pidiendo ayuda. Cuando llegó don Ramiro a las 6 de la mañana, yo ya estaba listo para irme. ¿Cómo estuvo la noche?, me preguntó. Estuve a punto de contarle todo, pero sabía que no me creería. Tranquila, le mentí. Todo normal. Pero sabía que no había sido normal, y sabía que tenía que cumplir mi promesa. Esa mañana, en lugar de ir a casa a dormir, me fui directamente a la biblioteca municipal para investigar sobre Elena Morales y María Fernández. Lo que encontré me confirmó que la historia era real, pero también me reveló algo mucho más perturbador. En los archivos de periódicos antiguos, encontré la noticia de la muerte de Elena Morales. Había fallecido en 1973, a los 22 años, por una enfermedad súbita. Era de una familia acomodada, y su funeral había sido uno de los más grandes de ese año. Pero lo que me llamó la atención fue que, una semana después, había otra noticia pequeña sobre María Fernández, una mujer humilde que había muerto el mismo día que Elena, pero cuyo funeral había sido muy sencillo. Busqué más información y encontré algo que me puso los pelos de punta. En los registros de la funeraria Los Cipreses, que ya no existía, había una anotación a mano que decía: confusión en entierros del 15 de octubre. Revisar ubicaciones, pero nunca habían hecho la corrección. Pero lo más extraño de todo fue lo que encontré después. En una sección de sucesos paranormales de un periódico de 1980, había una nota que decía: vigilantes del Panteón de los Remedios reportan avistamientos de una mujer de blanco que camina entre las tumbas. Según testigos, la aparición pregunta por su tumba y desaparece cerca de la medianoche. Esto significaba que Elena llevaba más de 40 años apareciendo, buscando ayuda. Yo no era el primer vigilante que la había visto, pero tal vez era el primero dispuesto a ayudarla. Copié toda la información que encontré y me fui a casa a descansar unas horas antes de regresar al trabajo. Esa noche llegué al cementerio más temprano, decidido a hablar con Elena otra vez. Llevé conmigo las copias de los documentos que había encontrado, pensando que tal vez eso la ayudaría a entender mejor su situación. Don Ramiro se veía más nervioso que nunca. Carlos, anoche escuché que gritaste, me dijo mientras recogía sus cosas. ¿Viste algo raro? Le dije que había sido solo un gato que me había asustado, pero él movió la cabeza como si no me creyera. Ten cuidado, muchacho. Este lugar tiene memoria y no siempre es buena. Cuando don Ramiro se fue, me quedé esperando en la caseta. Esta vez tenía mi linterna extra. Había cargado completamente mi teléfono.
y hasta había traído una grabadora pequeña por si acaso. Quería tener pruebas de lo que estaba pasando, aunque sabía que nadie me creería. A medianoche exactamente las luces se apagaron otra vez, pero esta vez estaba preparado. Salí de la caseta con mi linterna funcionando y caminé directamente hacia donde había visto a Elena la noche anterior. No tuve que esperar mucho. Apareció entre las tumbas igual que la noche anterior, pero esta vez se veía más clara, más real. Llevaba el mismo vestido blanco, pero pude notar más detalles. Tenía un collar de perlas y aretes, pequeños que brillaban suavemente. Su rostro era hermoso, pero la tristeza en sus ojos era aún más profunda. «Regresaste», me dijo con una sonrisa triste. «Pensé que tal vez habías pensado que fue un sueño». Le mostré los papeles que había traído, y ella se acercó para verlos. Cuando vio las noticias sobre su muerte y la de María, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, eso fue lo que pasó», me confirmó. «Pero hay algo más que necesitas saber. María no murió de causas naturales. Alguien la lastimó. Y por eso ella tampoco puede descansar completamente. Está atrapada en mi tumba, pero no puede manifestarse como yo, porque no tiene la misma conexión con este mundo». Esto me sorprendió. «¿Qué quieres decir con que alguien la lastimó?», le pregunté. Era una mujer muy buena. Trabajaba limpiando casas para mantener a sus 2 hijos pequeños, pero se enteró de algo que no debía saber. Vio algo que no debía ver, y por eso la silenciaron para siempre. Elena me contó que María había estado limpiando la casa de una familia rica cuando descubrió que estaban haciendo algo ilegal. Había escuchado una conversación y había visto unos documentos que comprometían a gente muy poderosa. Cuando trataron de comprar su silencio, ella se negó porque era una mujer muy honesta. «La envenenaron», me dijo Elena. «Pusieron algo en su comida para que pareciera que había muerto por causas naturales, pero ella sabía lo que estaba pasando. Por eso, aunque esté en mi tumba, no puede descansar. Necesita que se sepa la verdad sobre lo que le pasó». «¿Y tú cómo sabes todo esto?», le pregunté. «Cuando morimos, a veces podemos ver la verdad sobre las cosas que pasaron. María y yo hemos estado conectadas todos estos años, porque estamos en las tumbas equivocadas». Ella me contó su historia, y yo le conté la mía, pero yo soy la única que puede aparecerse porque tengo un asunto pendiente más fuerte. Elena me pidió que investigara sobre la familia para la que trabajaba María. Se apellidaban Herrera, me dijo. Eran dueños de varias fábricas en la ciudad, pero también estaban involucrados en cosas sucias. María los vio recibir dinero de gente mala y escuchó que hablaban de lastimar a otras personas. Le prometí que investigaría, pero le dije que no sabía cómo podía ayudar con algo que había pasado hace tanto tiempo. «Solo necesito que alguien sepa la verdad», me dijo. «Si logras que la historia de María se conozca, y si consigues que nos pongan en nuestras tumbas correctas, podremos descansar las 2. Mientras hablábamos noté que había otras figuras moviéndose entre las tumbas. Eran más difusas que Elena, como sombras que apenas podía distinguir. «¿Qué son esas?», le pregunté señalando hacia las sombras. «Son otros como nosotros», me explicó. «Personas que no pueden descansar por diferentes razones, pero la mayoría no puede manifestarse como yo, solo pueden moverse como sombras. Este cementerio está lleno de historias sin resolver, Carlos. Tú tienes un don especial. Puedes vernos y escucharnos claramente. Esto me asustó mucho». «¿Quieres decir que hay más espíritus aquí?», le pregunté. «Muchos», me respondió, «pero la mayoría solo quiere que los dejen en paz. Algunos, como María y yo, necesitamos ayuda para resolver nuestros asuntos pendientes. Y otros…» Se detuvo y miró hacia la parte más oscura del cementerio. «Otros están aquí por razones más oscuras». Siguió su mirada y vi que las sombras se movían más rápido, como si estuvieran agitadas por algo. «¿Qué tipo de razones?», le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Hay personas que hicieron cosas muy malas en vida, y cuando mueren quedan atrapadas aquí. No pueden irse al lugar donde deben estar, pero tampoco pueden descansar. Están enojadas, resentidas y a veces tratan de lastimar a los vivos, como si hubiera escuchado sus palabras». Una de las sombras se acercó a nosotros. Era más oscura que las otras, y podía sentir una energía muy negativa viniendo de ella. Elena se puso tensa. «Tenemos que terminar esta conversación», me dijo rápidamente. «Él no debe saber que estamos hablando». «¿Quién es él?», le pregunté, pero Elena ya estaba empezando a desaparecer. «Mañana te explico», me dijo. «Pero ten mucho cuidado.
Si él sabe que puedes vernos, tratará de lastimarte. Vete a la caseta y no salgas hasta que amanezca. Corrí hacia la caseta, pero podía sentir que la sombra oscura me seguía. Cuando llegué y cerré la puerta, escuché que algo golpeaba las ventanas desde afuera. Eran golpes fuertes, como si alguien estuviera tratando de romper el vidrio. Me quedé en una esquina temblando hasta que salió el sol. Esa mañana, cuando llegó don Ramiro, encontró las ventanas de la caseta agrietadas. «¿Qué pasó aquí?», me preguntó. Le dije que había sido una tormenta, pero él me miró como si supiera que no era cierto. «Carlos», me dijo antes de que me fuera, «si algo raro está pasando, es mejor que busques otro trabajo. Este lugar no perdona a los que se meten donde no deben». Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza durante todo el día, pero ya no podía dar marcha atrás. Había prometido ayudar a Elena y a María, y además, ahora sabía que tenía algún tipo de habilidad especial que me permitía comunicarme con los espíritus. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía un propósito importante. Esa tarde investigué sobre la familia Herrera. Lo que encontré me confirmó las sospechas de Elena. Los Herrera habían sido una familia muy poderosa en los años 70, dueños de varias fábricas y con conexiones políticas importantes. Pero en 1974, un año después de la muerte de María, habían sido investigados por el gobierno por vínculos con actividades ilegales. Sin embargo, nunca se había podido probar nada concreto. También descubrí algo interesante. El hijo mayor de la familia, Roberto Herrera, había muerto en 1985 y estaba enterrado en el mismo cementerio donde yo trabajaba. Esto explicaba por qué había un espíritu tan oscuro rondando el lugar. Si Roberto había participado en la muerte de María, su espíritu estaría atrapado ahí, sin poder descansar por el peso de su culpa. Esa noche llegué al cementerio con una determinación nueva. Llevé conmigo toda la información que había encontrado, y también una pequeña grabadora de voz. Si lograba grabar mi conversación con Elena, tendría pruebas de lo que estaba pasando. Tal vez nadie me creería, pero al menos sabría que no estaba loco. Don Ramiro se veía más preocupado que nunca. «Carlos, anoche escuché ruidos terribles después de que te fuiste», me dijo, como si alguien estuviera gritando de dolor. «Y esta mañana encontré flores marchitas en varias tumbas, como si algo hubiera drenado la vida de ellas». Le aseguré que todo estaría bien, pero por dentro estaba muy nervioso. Sabía que esa noche sería diferente. Podía sentirlo en el aire. Una tensión que no había estado presente las noches anteriores. A medianoche las luces se apagaron como siempre, pero esta vez el frío fue más intenso. Podía ver mi aliento formando nubes gruesas y sentía que el aire mismo estaba cargado de electricidad. Salí de la caseta y caminé hacia donde solía aparecer Elena. Ella estaba ahí, pero se veía diferente, más sólida, más real, como si hubiera ganado fuerza. «Carlos», me dijo con urgencia, «esta tiene que ser la última noche. Él se está volviendo más fuerte y pronto no podremos controlarlo». «¿Quién es él?», le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Roberto Herrera», me confirmó. «Él fue quien ordenó que envenenaran a María. Cuando murió, quedó atrapado aquí por su culpa, pero durante todos estos años, su ira y su resentimiento han crecido. Ahora es una presencia muy peligrosa, como si hubiera escuchado su nombre. Una sombra negra se materializó cerca de nosotros. Era más grande que las otras y podía sentir ondas de odio y maldad viniendo de ella. La temperatura bajó aún más, y las flores de las tumbas cercanas comenzaron a marchitarse visiblemente. «¿Por qué no pueden descansar?», le pregunté a Elena, tratando de ignorar la presencia amenazante. «Porque el asunto nunca se resolvió», me explicó. «María murió sin que se supiera la verdad. Yo morí en el momento equivocado y quedé conectada con su historia. Y Roberto no puede irse porque sabe que merece un castigo que nunca recibió». La sombra de Roberto se acercó más, y por primera vez pude escuchar su voz. Era áspera, llena de ira. «Nadie va a saber la verdad. Nadie va a remover el pasado. Tú te vas a callar, igual que ella se cayó». «No», gritó Elena. «Ya basta. Llevamos 50 años así por tu culpa». Fue entonces cuando pasó algo extraordinario. Otra figura apareció junto a Elena. Era más pequeña, vestida con ropa sencilla, y tenía una expresión de determinación que contrastaba con la tristeza de Elena. Era María Fernández. «Por fin puedo manifestarme», dijo María con una voz suave pero firme. «Durante todos estos años he estado atrapada.
Pero ahora que alguien conoce mi historia, tengo la fuerza para aparecer. Roberto se enfureció aún más. El viento comenzó a soplar con fuerza y varias lápidas comenzaron a vibrar. «Ustedes no pueden hacer esto», gritó. «Yo tengo más poder aquí». «No», le dijo María caminando hacia él sin miedo. «Tú solo tienes el poder que te da tu ira. Pero nosotras tenemos algo más fuerte. Tenemos la verdad». Elena se puso al lado de María. «Carlos ha descubierto lo que pasó realmente. Ha encontrado las pruebas de lo que hiciste. Ya no puedes esconderte detrás de tu familia y tu dinero». Les mostré los documentos que había encontrado. Roberto trató de acercarse para destruirlos, pero cada vez que se acercaba, Elena y María se ponían en su camino. «La verdad va a salir a la luz», le dijeron. «Ya no puedes silenciarla». «¿Y qué van a hacer con esa información?», me preguntó Roberto, dirigiéndose a mí por primera vez. «¿Quién te va a creer? ¿Piensas que alguien va a creer que los espíritus te contaron una historia?». Tenía razón en parte, pero entonces recordé algo. «No necesito que me crean a mí», le dije. «Solo necesito que investiguen. Si entrego esta información a las autoridades, van a tener que revisar el caso. Y si encuentran evidencia de que María fue envenenada, la verdad saldrá sola». Roberto soltó un grito de furia que hizo que todas las ventanas de la caseta se rompieran. Pero entonces algo cambió. La ira en su voz se convirtió en desesperación. «No puedo irme», dijo. «No puedo descansar sabiendo lo que hice. El peso de mi culpa es demasiado grande». María se acercó a él. «Puedes descansar», le dijo con una gentileza que me sorprendió. «Pero primero tienes que aceptar lo que hiciste. Tienes que pedir perdón de verdad». «¿Por qué me ayudarías?», le preguntó Roberto. «Porque llevar odio durante 50 años me ha enseñado que el perdón es la única manera de liberarnos», respondió María. «Tú me lastimaste, me quitaste la vida, pero si seguimos atrapados aquí para siempre, nadie gana». Roberto se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente su voz cambió completamente. «Lo siento», dijo, y por primera vez sonó humano. «Siento mucho lo que te hice. Siento haber destruido tu vida y la de tus hijos. Siento haber vivido todos estos años sin enfrentar mi culpa». En ese momento algo hermoso pasó. Una luz dorada apareció en el cielo, como si las nubes se hubieran abierto para dejar pasar la luz de la luna. Los tres espíritus se volvieron más brillantes, más pacíficos. «Ahora podemos irnos», dijo Elena. «Pero primero, Carlos, tienes que prometerme que vas a entregar esa información, que vas a hacer que se sepa la verdad sobre María». «Se lo prometí». «Y también les prometí que hablaría con las autoridades del cementerio para que intercambiaran sus restos y los pusieran en las tumbas correctas». «Gracias», me dijeron las tres voces al mismo tiempo. «Gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos a encontrar la paz». Uno por uno, se fueron desvaneciendo hacia la luz dorada, hasta que desaparecieron completamente. El cementerio se quedó en silencio, pero esta vez era un silencio pacífico, no amenazante. Las luces se encendieron, y pude escuchar el canto de los primeros pájaros anunciando el amanecer. Había terminado. Al día siguiente cumplí mis promesas. Entregué toda la información que había encontrado a las autoridades, y aunque fue difícil explicar cómo había obtenido las pistas, finalmente decidieron investigar. Meses después, exhumaron el cuerpo de María y confirmaron que había sido envenenada. Su caso fue reabierto, y aunque ya no podían procesar a Roberto porque había muerto, la verdad finalmente salió a la luz. También logré que intercambiaran los restos de Elena y María, poniéndolas en sus tumbas correctas. El día que hicieron el intercambio, yo estaba presente. Fue una ceremonia pequeña, pero sentí una paz increíble, como si supiera que ellas finalmente podían descansar. Renuncié a mi trabajo como vigilante nocturno una semana después, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que mi propósito ahí había terminado. Ahora trabajo de día en una oficina, y aunque a veces extraño la tranquilidad de las noches, sé que hice lo correcto. Algunas noches, cuando paso cerca del cementerio, detengo mi coche por un momento y miro hacia adentro. El lugar se ve diferente ahora, más tranquilo. Ya no hay sombras moviéndose entre las tumbas. Ya no hay voces susurrando en la oscuridad. Solo hay paz. Pero sí aprendí algo de toda esta experiencia. Los espíritus no son solo historias para asustar. Son personas que tuvieron vidas reales, problemas reales, y que a veces necesitan ayuda para resolver sus asuntos pendientes. Y si tienes el don de escucharlos, como parece que yo lo tengo, entonces tienes la responsabilidad de ayudarlos. Esa es mi historia.
Y te juro que cada palabra es verdad. Todavía tengo los documentos que encontré y las grabaciones que hice esa última noche. Si algún día dudas de lo que te he contado, solo recuerda que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tome 50 años. Y si alguna vez te encuentras trabajando, de noche en un lugar donde han pasado cosas tristes, y escuchas voces que te llaman por tu nombre, no corras, detente y escucha. Tal vez alguien necesite tu ayuda para encontrar la paz que tanto tiempo ha estado buscando. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, como si los árboles, las piedras o incluso el aire tuvieran ojos? Esa sensación que te eriza la piel y te hace mirar por encima del hombro, aunque no veas nada. Así me sentía yo, Diego, la noche que entré al cementerio de San Isidro. No sé por qué lo hice, o tal vez sí, curiosidad, un reto estúpido con mis amigos, y esa necesidad de demostrar que no le tenía miedo a nada. Pero ahora, mientras escribo esto, con las manos temblando y el corazón todavía acelerado, sé que algo cambió en mí aquella noche. Lo que viví en ese lugar no fue solo un susto, fue algo que me marcó para siempre. Esta es mi historia, y la voy a contar tal como la viví, página por página, porque aún no logro sacármela de la cabeza. Soy Diego, tengo 19 años, y vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen. San Isidro no es famoso por mucho, salvo por su cementerio, un lugar viejo y olvidado en las afueras, rodeado de pinos altos y un silencio que parece tragarse cualquier sonido. Los mayores siempre contaban historias sobre ese lugar, que las sombras se movían solas, que se escuchaban susurros entre las lápidas, que a veces, si te quedabas mucho tiempo, sentías que alguien te seguía. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, o para que los borrachos del pueblo tuvieran algo de qué hablar en la cantina. Pero esa noche, todo cambió. Era viernes y mis amigos Juan y Carla estaban en mi casa. Habíamos estado bromeando, viendo videos en el celular, cuando Carla sacó el tema del cementerio. Dicen que si entras después de medianoche, algo te encuentra, dijo con una sonrisa pícara. Juan se rió y me miró. Diego, tú que te las das de valiente, ¿te atreverías a pasar una hora ahí dentro? No sé por qué dije que sí. Tal vez fue el orgullo, o quizás la cerveza que me había tomado, pero acepté el reto. La idea era simple: entrar al cementerio a medianoche, quedarme una hora y tomar una foto junto a la tumba más vieja, para probar que lo hice. Fácil, ¿no? Qué equivocado estaba. Cuando llegamos al cementerio, la luna estaba alta pero apenas alumbraba. Las nubes se movían rápido tapándola a ratos, y el viento traía un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía nervioso. La reja del cementerio estaba oxidada, entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Juan y Carla se quedaron fuera, junto al auto con las luces apagadas. «Una hora, Diego», dijo Juan dándome una palmada en la espalda. «Y no te vayas a rajar». Carla solo me miró, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Empujé la reja que chirrió como si gritara y entré. El cementerio estaba silencioso, pero no era un silencio normal. Era pesado, como si el aire pesara más de lo normal. Las lápidas, algunas torcidas, otras cubiertas de musgo, parecían observarme. Caminé despacio con el celular en la mano usando la linterna para no tropezarme. Los pinos a mi alrededor se movían con el viento, y sus ramas hacían sombras que parecían alargarse hacia mí. Intenté reírme, decirme a mí mismo que todo era mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba solo. Llegué a una parte del cementerio donde las tumbas eran más viejas, con nombres borrados por el tiempo. Ahí estaba la que buscaba, una lápida grande, casi rota, con una cruz de piedra que apenas se sostenía. La inscripción decía algo como Familia Morales 1892. Saqué el celular para tomar la foto, pero la pantalla parpadeó un par de veces antes de apagarse. «Maldita batería», murmuré, aunque sabía que lo había cargado antes de salir. Sacudí el teléfono, lo encendí de nuevo, y justo cuando apunté la cámara escuché algo, un crujido, como si alguien pisara una rama seca. Me quedé quieto con el corazón latiéndome en los oídos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que sombras y lápidas. «Es el viento», me dije, aunque no estaba tan seguro. Intenté tomar la foto otra vez, pero entonces lo escuché de nuevo. Crujidos, más cerca esta vez, como si alguien caminara entre las tumbas. Me giré rápido apuntando la linterna, pero no había nadie.
Solo el viento, las sombras y ese olor extraño que ahora parecía más fuerte, como a flores podridas. Decidí moverme, buscar un lugar más abierto para esperar la hora. Mientras caminaba sentí algo frío en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada. Solo las lápidas, el silencio y la sensación de que algo me observaba. Seguí caminando más rápido ahora, hasta que llegué a una especie de claro en el centro del cementerio. Había un árbol seco, con ramas que parecían garras, y al pie de él, una tumba diferente a las demás. Era más nueva, con una placa brillante que reflejaba la luz de mi linterna. Me acerqué sin saber por qué, y leí el nombre: Elena Vargas. 1995-2020. No sé por qué, pero ese nombre me dio escalofríos. No lo había oído antes, pero algo en él me hizo sentir que no debía estar ahí. Entonces, justo cuando iba a alejarme, escuché un susurro. No era el viento, no era mi imaginación. Era una voz baja, como si alguien hablara desde muy lejos, pero lo suficientemente clara como para entender una palabra: Diego. Me quedé helado. Mi nombre. Alguien o algo había dicho mi nombre. Mi corazón se detuvo un segundo, antes de empezar a latir, tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Diego, había escuchado, claro como el agua, aunque la voz sonaba lejana, como si viniera de debajo de la tierra. Me quedé parado frente a la tumba de Elena Vargas, con la linterna temblando en mi mano, iluminando la placa brillante. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. El aire se sentía más frío, más pesado, y ese olor a flores podridas ahora era tan fuerte que me daban ganas de taparme la nariz. Es mi imaginación, me repetí, aunque no me lo creía. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. La linterna parpadeó otra vez y por un momento, juro que vi algo en la placa de la tumba. Un reflejo que no era el de mi luz, sino algo más, como si un rostro pálido me mirara desde el metal. Parpadeé y ya no estaba. Solo veía mi propia cara, sudorosa y asustada, reflejada en la superficie. Sacudí la cabeza tratando de calmarme. Es el maldito cementerio, Diego, te está jugando con la mente, murmuré. Decidí ignorar la tumba y seguir caminando. Quería encontrar un lugar donde pudiera ver la reja de entrada, donde pudiera sentir que Juan y Carla estaban cerca, aunque no los viera. Pero mientras avanzaba, los crujidos volvieron. No eran ramas, no era el viento, era un sonido rítmico, como pasos lentos que seguían mi ritmo. Me detuve, y los pasos también. Caminé más rápido, y los pasos se aceleraron. No me atreví a mirar atrás. No quería saber qué había detrás de mí, o si realmente había algo. Mi respiración se volvía más rápida, y el frío en mi nuca no se iba. Llegué a otro grupo de tumbas, algunas tan viejas que apenas se leían los nombres. Había cruces rotas, ángeles de piedra sin cabeza, y un montón de maleza que parecía crecer como si quisiera tragarse el lugar. Me detuve junto a una lápida grande, intentando recuperar el aliento. Miré el reloj, solo habían pasado 20 minutos. 20 minutos. Sentía que llevaba una eternidad ahí dentro. Entonces lo escuché otra vez: Diego. Esta vez la voz era más clara, más cerca, como si alguien estuviera a unos pasos de mí. Giré la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. Solo lápidas, sombras y ese maldito árbol seco al fondo, con sus ramas retorcidas que parecían moverse, aunque no había viento. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz sonó débil, como si el cementerio se la tragara. No hubo respuesta, solo silencio. Y luego, otro crujido. Más cerca. Corrí. No sé hacia dónde, solo corrí. Mis pies tropezaban con las raíces y las piedras, y la linterna apenas alumbraba el camino. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El aire se sentía más denso, como si estuviera respirando agua. Llegué a una parte del cementerio que no había visto antes. Era un rincón oscuro donde las lápidas estaban más juntas, como si alguien las hubiera amontonado sin cuidado. Había un olor diferente ahí, no a flores podridas, sino a algo más metálico, como óxido o sangre vieja. Me detuve jadeando y apunté la linterna a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi, una figura apenas visible al borde de la luz. Era alta, delgada, y estaba de pie junto a una tumba pequeña, casi escondida entre la maleza. No podía verle la cara porque estaba de espaldas, pero su silueta era extraña, como si no estuviera del todo sólida. El corazón me latía tan rápido que me dolía el pecho.
¿Quién eres? Susurré, pero mi voz apenas salió. La figura no se movió, pero sentí que me miraba, aunque no podía ver sus ojos. Entonces la linterna se apagó. Todo quedó a oscuras. Intenté encenderla sacudiéndola, pero nada. El silencio era absoluto, excepto por un sonido nuevo. Un roce, como si algo se arrastrara por el suelo. Me di la vuelta buscando la salida, pero no sabía dónde estaba. Todo parecía igual. Lápidas, sombras, y esa sensación de que algo o alguien se acercaba. Saqué mi celular, pero la pantalla no encendía. Estaba solo, en la oscuridad, con el eco de mi nombre resonando en mi cabeza. De pronto sentí una mano fría en mi hombro. No era una mano de verdad, o al menos no se sentía como tal. Era más bien como un soplo de aire helado que me tocó, pero con forma, con peso. Grité y me lancé hacia adelante, tropezando con una lápida y cayendo al suelo. El dolor en las rodillas me hizo volver en mí. Me arrastré buscando algo a que aferrarme, y mis manos tocaron algo suave, como tela vieja. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que estaba junto a una tumba abierta, con un montón de tierra removida a su alrededor. Dentro, apenas visible, había un pedazo de tela blanca, como un vestido, moviéndose ligeramente, como si algo lo empujara desde abajo. No sé cómo, pero me puse de pie y corrí de nuevo sin mirar atrás. No quería saber qué era eso. No quería saber qué me había tocado. Solo quería salir de ahí, encontrar la reja, a Juan, a Carla, y olvidarme de ese maldito cementerio. Pero mientras corría, escuché la voz otra vez, más clara, más cerca, susurrando mi nombre como si estuviera justo a mi lado. Diego, no te vayas. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a estallar. La voz que susurraba mi nombre, Diego, no te vayas, seguía resonando en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí, no solo en el aire. Mis pies tropezaban con raíces y piedras, y el cementerio parecía infinito, como si las lápidas se multiplicaran para no dejarme salir. La oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir los contornos de las tumbas, y el olor a tierra húmeda y óxido me perseguía como una nube. No sabía hacia dónde iba, pero seguía corriendo, desesperado por encontrar la reja, la salida, cualquier cosa que me sacara de ese lugar maldito. De pronto choqué contra algo duro y frío. Caí al suelo, con las manos raspadas y el aliento cortado. Era una estatua, un ángel de piedra con las alas rotas mirándome con ojos vacíos. La linterna seguía sin funcionar, pero la luna se asomó entre las nubes dándome un poco de luz. Me levanté temblando y miré a mi alrededor. Estaba en un rincón del cementerio que no reconocía. Las lápidas aquí eran más pequeñas, muchas cubiertas de musgo y hundidas en la tierra, como si nadie las hubiera visitado en años. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi al pie de la estatua. Huellas frescas en la tierra, como si alguien acabara de pasar por ahí. No eran mis huellas, eran más pequeñas, delicadas, como las de unos pies descalzos. Mi primer pensamiento fue salir corriendo otra vez, pero mis piernas no respondían. Estaba agotado, asustado, y algo en mí sabía que correr no iba a servirme de nada. Me quedé quieto escuchando. El silencio había vuelto, pero no era un silencio normal. Era como si el cementerio estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Entonces lo sentí otra vez, ese frío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No me atreví a girarme. En lugar de eso, di un paso adelante, luego otro, tratando de alejarme de la estatua y de esas huellas que no debían estar ahí. Mientras caminaba, vi algo que me detuvo en seco. Entre dos lápidas, medio escondido por la maleza, había un montículo de tierra fresca, como si alguien hubiera cavado hace poco. Encima, había una corona de flores marchitas, pero no como las que se dejan en los entierros. Estas parecían viejas, casi deshechas, pero colocadas con cuidado, como si fueran una ofrenda. Me acerqué, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Cuando estuve más cerca, vi que no era solo un montículo, era una tumba, pero sin lápida, sin nombre, solo un agujero cubierto a medias con tierra suelta. Y dentro, algo brillaba bajo la luz de la luna. Era un collar pequeño con un colgante en forma de corazón. No sé por qué lo hice, pero llené la mano para tocarlo. Mis dedos apenas rozaron el metal cuando escuché un crujido fuerte, como si la tierra misma se rompiera. El montículo tembló, y un puñado de tierra cayó hacia el agujero, como si algo lo estuviera empujando desde abajo.
Retrocedí con el corazón en la garganta y entonces la vi. La figura que había visto antes, la silueta alta y delgada, estaba ahora al otro lado del montículo. No se movía, pero esta vez pude ver más. Llevaba un vestido blanco, raído como si lo hubieran sacado de un armario olvidado. Su cabello era largo, oscuro, y caía sobre su rostro tapándole los ojos. Pero sentía que me miraba, que me veía y no podía moverme. «Diego», susurró la voz y esta vez no era lejana. Venía de ella, de esa figura que no debería estar ahí. Mi cuerpo temblaba pero no podía correr, no podía gritar. Era como si el cementerio me hubiera atrapado, como si no quisiera dejarme ir. La figura dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo sus pies. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, pesados, como si arrastrara algo consigo. El collar en el montículo brilló otra vez, y por un segundo, juro que vi un destello en el aire, como si el colgante estuviera vivo. «¿Qué quieres?», logré decir con la voz quebrada. No esperaba una respuesta, pero la figura ladeó la cabeza, como si me escuchara. No habló, pero levantó una mano señalando el montículo. Mi mirada siguió su dedo y entonces lo vi. El agujero en la tierra se estaba abriendo más, como si algo empujara desde dentro. La tierra caía en pequeños montones, y el collar se hundió un poco, como si lo jalaran hacia abajo. No sé de dónde saqué el valor, pero di un paso atrás y grité: «Déjame en paz». Mi voz resonó en el cementerio y por un momento, todo se detuvo. La figura bajó la mano y el crujido en la tierra paró. Pero el frío no se iba, y la sensación de que me observaban era más fuerte que nunca. Miré hacia la reja buscando la salida, pero no la veía. El cementerio parecía haberse torcido, como si los caminos hubieran cambiado. Entonces escuché algo nuevo. No era la voz, no eran crujidos, era un llanto, bajo, como el de alguien que intenta no hacer ruido. Venía de todas partes y de ninguna, como si el propio cementerio estuviera llorando. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mí, en mi cabeza, en mi pecho, y mientras el llanto crecía, la figura dio otro paso hacia mí, y esta vez vi algo en su rostro. Aunque no quería verlo, era una sonrisa, pero no una sonrisa normal. Era torcida, vacía, como si no perteneciera a un ser humano. No sé cómo, pero mis piernas por fin respondieron. Corrí sin dirección, sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme de esa cosa, de ese llanto, de ese cementerio que parecía vivo. Tropecé, caí, me levanté y seguí corriendo, hasta que vi algo que me dio esperanza. La reja. Estaba ahí, a lo lejos, apenas visible bajo la luz de la luna. Pero mientras corría hacia ella, sentí que algo me seguía. Algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí, respirando en mi nuca, esperando que me detuviera. Corrí hacia la reja con todo lo que me quedaba, ignorando el dolor en las piernas y el ardor en el pecho. La sensación de que algo me seguía no se iba. Era como una sombra pegada a mis talones, fría y silenciosa, pero tan real que me hacía temblar. La reja del cementerio estaba cada vez más cerca, su silueta oxidada brillando débilmente bajo la luz de la luna. Podía ver el camino de tierra más allá, donde debían estar Juan y Carla esperándome en el auto. Solo un poco más, me dije, solo un poco más y estaría fuera de este maldito lugar. Pero mientras corría, el llanto volvió, ese sonido desgarrador que parecía salir de las entrañas del cementerio. Era más fuerte ahora, como si muchas voces se unieran, todas llorando al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero no servía. El sonido estaba en todas partes, metiéndose en mi cabeza, haciéndome sentir que nunca iba a escapar. Miré hacia atrás solo por un segundo, y lo lamenté al instante. La figura del vestido blanco estaba ahí, a pocos metros, moviéndose sin moverse, como si flotara sobre el suelo. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero esa sonrisa torcida era más clara ahora, y sus manos pálidas y huesudas se estiraban hacia mí. Tropecé con una raíz y caí de rodillas, raspándome las manos contra la tierra. El frío en mi nuca era insoportable, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me arrastré hacia adelante buscando la reja, que ahora estaba tan cerca que podía tocarla. Pero cuando levanté la mirada, vi algo que me heló la sangre. La reja estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado al entrar, y sabía que Juan y Carla no lo habrían hecho. Alguien o algo la había cerrado. Me lancé contra ella, sacudiéndola con todas mis fuerzas, pero el metal no cedía. «¡Juan, Carla!», grité, esperando que me escucharan desde el auto. Pero no había respuesta.
Solo el llanto del cementerio y el crujido de la tierra detrás de mí. Me giré con la espalda pegada a la reja y la vi. La figura estaba más cerca, a solo unos pasos, inmóvil, pero con esa sonrisa que parecía crecer. El viento sopló, levantando su cabello, y por un instante vi sus ojos. No eran ojos humanos, eran oscuros, vacíos como pozos sin fondo que me jalaban hacia ellos. «Diego, quédate», susurró, y su voz era un eco que resonaba en todo el cementerio. Las otras voces, las del llanto, se unieron, repitiendo mi nombre como un coro. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si la tierra misma quisiera tragarme. Mis manos temblaban mientras buscaba algo, cualquier cosa para defenderme. Encontré una piedra en el suelo y la lancé con todas mis fuerzas hacia la figura. No sé si le pegó, pero por un momento el llanto paró y la figura retrocedió, como si la luz de la luna la hubiera quemado. Aproveché ese instante para golpear la reja otra vez, gritando el nombre de mis amigos. De pronto escuché un motor, y las luces del auto alumbraron el camino. «¡Diego!», gritó Carla desde lejos. La reja seguía cerrada, pero el candado estaba suelto, como si alguien lo hubiera abierto a medias. Lo jalé con desesperación, y la reja cedió con un chirrido que me taladró los oídos. Corrí hacia el auto, tropezando sin mirar atrás. Juan tenía el motor encendido, y Carla abrió la puerta trasera. Me lancé dentro, jadeando, con el cuerpo temblando y el corazón a punto de estallar. «¡Vámonos, vámonos!», grité y Juan pisó el acelerador. El auto salió disparado por el camino de tierra, alejándonos del cementerio. Nadie dijo nada durante un buen rato. Carla me miraba pálida, como si quisiera preguntarme algo pero no se atreviera. Juan solo apretaba el volante, con los ojos fijos en el camino. Cuando por fin pude respirar, miré por la ventana trasera. El cementerio se veía cada vez más pequeño, pero juro que vi una sombra, alta y delgada, parada junto a la reja, mirándonos mientras nos íbamos. Cuando llegamos al pueblo, intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían bien. Juan y Carla no me creyeron del todo, aunque noté que Carla miraba hacia atrás cada pocos minutos, como si temiera que algo nos hubiera seguido. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida, esos ojos vacíos, y escuchaba mi nombre en esa voz que no era humana. Han pasado semanas desde esa noche, pero no he vuelto a ser el mismo. A veces, cuando estoy solo, siento ese frío en la nuca, como si algo me observara. A veces, en la oscuridad, escucho un susurro que dice mi nombre. No sé qué era esa figura, no sé qué quería, pero sé que no era de este mundo. El cementerio de San Isidro no es solo un lugar de descanso. Hay algo ahí, algo que no duerme, algo que espera, y aunque estoy lejos ahora, una parte de mí siente que nunca escapé de verdad. ¿Alguna vez has tenido una sensación tan extraña que sabes que algo no está bien, pero no puedes explicarlo? Yo lo experimenté en carne propia hace algunos años, y desde entonces, nunca he vuelto a mirar las cosas de la misma manera. Mi nombre es Alejandro Morales y soy originario de Oaxaca. Crecí en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y las historias de miedo eran comunes, sobre todo las de personas que decían haber tenido encuentros con lo inexplicable. Yo, por supuesto, nunca les di mucha importancia. Siempre pensaba que esas historias eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Un día, sin embargo, todo cambió. Yo estaba por terminar mis estudios universitarios en la ciudad, pero me encontraba de regreso en Oaxaca por las vacaciones. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Estaba quedándome en la casa de mi abuela, una casa antigua ubicada al final del pueblo, rodeada de árboles y campos. Mi abuela siempre me contaba historias sobre la casa, cosas que nunca le presté atención porque pensaba que solo era su manera de asustarme. Decía que la casa había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado y que algunos de los antiguos moradores nunca habían partido del todo. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido raro proveniente del piso de arriba. Era como si alguien caminara, pero la casa estaba vacía. Solo estábamos mi abuela y yo. Pensé que podría haber sido el viento o algún animal, así que decidí ignorarlo. Pero ese sonido persistió. Esa noche, después de la cena, me quedé sentado en el porche mirando el campo. La luna llena iluminaba todo, y el aire estaba fresco. Algo no se sentía bien.
y no sabía qué era. Había una calma extraña, una quietud en el ambiente que me hizo sentir incómodo. De repente escuché un susurro bajo, como si alguien me hablara desde el otro lado de la cerca que rodeaba la casa. Me levanté y caminé hacia el sonido, pero cuando llegué no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación, esa presencia, me hizo sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome, aguardando. A la mañana siguiente, mi abuela me habló de algo que nunca había mencionado antes. Me dijo que la casa tenía una presencia, algo que siempre había estado allí, pero que nadie quería hablar de ello. Me explicó que en muchas ocasiones, especialmente en noches como la de ayer, la presencia se hacía sentir con mayor fuerza. La forma en la que hablaba era seria, como si estuviera advirtiéndome de algo que yo aún no entendía. «No todo lo que ves con tus ojos es lo que parece, Alejandro», me dijo mientras me miraba fijamente. A veces, las cosas se disfrazan. No entendí del todo lo que quería decirme, pero algo en su mirada me hizo pensar que estaba hablando de algo mucho más serio de lo que pensaba. Esa misma noche, después de que mi abuela se fue a dormir, decidí explorar el segundo piso. Sabía que no debía hacerlo, pero algo me empujaba. Subí lentamente por la escalera de madera, cuyos escalones crujían bajo mis pies. Al llegar arriba, me encontré con el pasillo oscuro y frío. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y no podía evitar sentir que algo no estaba bien, como si cada rincón de ese lugar me estuviera observando. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, y la puerta del final del corredor se abrió lentamente, como invitándome a entrar. No era la corriente. Estaba completamente seguro de eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué, pero antes de entrar algo me detuvo. Una voz muy suave susurró en mi oído. «No entres, Alejandro». Me quedé paralizado. No podía moverme y una sensación de terror puro se apoderó de mí. No supe de dónde venía la voz, ni cómo había escuchado mi nombre. Solo sabía que algo en esa casa no quería que investigara más. El susurro aún retumbaba en mi cabeza mientras me quedaba parado frente a esa puerta. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero algo dentro de mí también me empujaba a dar un paso más, a entrar en esa habitación oscura que parecía llamarme. No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero finalmente, de alguna manera, mis piernas se movieron hacia la puerta. La empujé suavemente y entré en la habitación. El aire estaba denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Lo primero que noté fue que la habitación no tenía ventanas. La única fuente de luz era la tenue lámpara de la mesa de noche, que parpadeaba ligeramente. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver lo que había en la habitación: muebles antiguos, una cama grande con sábanas gastadas, y lo que parecía ser un retrato colgado en la pared. Me acerqué al retrato. La pintura estaba cubierta de polvo, pero a pesar de eso, pude ver que representaba a una familia, o al menos eso pensaba yo. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. El niño me miraba con una expresión vacía, como si estuviera mirando algo que no estaba allí. Era extraño, como si sus ojos me siguieran. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el aire se volvió aún más frío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi algo aún más extraño. En el suelo, cerca de la cama, había una pequeña figura, algo que brillaba con una luz débil. Me acerqué con cautela. Era un amuleto, algo que no había visto antes. Era una pequeña cruz de madera, muy antigua, con símbolos extraños tallados en su superficie. La tomé entre mis manos, y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando con intensidad. La cruz comenzó a calentar con rapidez, y un susurro, esta vez más claro, se escuchó en mis oídos. «Devuélvelo». El pánico me invadió. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que debía irme de esa habitación lo antes posible. Sin embargo, cuando intenté dar un paso hacia la puerta, la habitación empezó a girar. El aire se volvió más denso,
y una sombra enorme comenzó a formarse en la esquina más alejada de la sala. La sombra se alzó lentamente hasta que se convirtió en una figura alta y oscura. No podía verla claramente, pero algo en esa silueta me heló la sangre. La figura estaba rodeada por una especie de niebla negra, y lo único que pude distinguir claramente fueron sus ojos. Unos ojos rojos, brillantes, como brasas ardiendo. La figura levantó una mano, y la voz que salió de su boca no era humana, sino una especie de gruñido bajo, profundo, que retumbó en mis oídos. «Te he estado esperando». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, pero al intentar abrirla, algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás, como si la puerta misma se hubiera vuelto pesada, imparable. La sombra avanzó lentamente hacia mí, sus ojos fijándose en los míos, y la sensación de terror aumentaba con cada segundo que pasaba. En ese momento, algo increíblemente fuerte me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Escuché un fuerte golpe, como si la casa misma hubiera temblado. Mi cuerpo estaba adolorido, pero lo peor de todo fue el sonido que escuché justo después. Unas carcajadas, suaves al principio, pero luego más fuertes, llenas de burla. Me levanté rápidamente, y cuando miré hacia la puerta ya no estaba la sombra, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, y la temperatura en la habitación volvió a bajar, cada vez más. La figura, esa presencia, estaba todavía ahí. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación. Solo sé que lo único que podía hacer era salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré abrir la puerta y corrí por el pasillo, bajando las escaleras sin mirar atrás. Pero cuando llegué al primer piso, la casa ya no se sentía igual. El aire estaba más pesado, y pude escuchar unos pasos que venían desde el pasillo superior. Mi abuela, que ya debía estar dormida, no estaba en su habitación. Yo estaba solo en la casa, o eso pensaba. Con el corazón acelerado decidí salir de la casa, pero cuando abrí la puerta me detuve. Afuera, en el umbral, había algo que no podía explicar. Un hombre, parado en el campo, observándome. No podía verle el rostro, pero la figura me resultaba extrañamente familiar. Era como si lo hubiera visto antes, pero no lograba recordar dónde. Me quedé parado en el umbral, mirando esa figura en el campo. El hombre no se movía, pero algo en su postura era inquietante. Estaba demasiado quieto, como si fuera una estatua, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero había algo familiar en la forma en que me observaba. Mi mente intentaba recordar quién era, pero el miedo me nublaba el pensamiento. Poco a poco, la figura comenzó a caminar hacia mí, sin apresurarse, pero cada paso que daba parecía resonar en mi pecho como un tambor. Mi respiración se volvió entrecortada, y un sudor frío recorrió mi espalda. Quería cerrar la puerta, regresar al interior de la casa, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado entre el terror y la curiosidad. Finalmente, cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verla con más claridad, mi estómago dio un vuelco. La silueta era la de un hombre, pero su rostro no era humano. Había algo distorsionado en él, como si estuviera cubierto por una capa de sombras que cambiaban constantemente. Pero dentro de esa oscuridad, pude ver un par de ojos rojos, ardientes, que me miraban fijamente. «No te puedes escapar», dijo la figura en un susurro que resonó directamente en mi mente. Sus palabras no tenían sentido. No estaba hablando con su boca, estaba hablando dentro de mi cabeza. Mi cuerpo temblaba y por un momento sentí que no podía respirar. El aire se volvió más espeso, como si el mismo campo estuviera absorbiendo la luz. La figura comenzó a acercarse más, y cuando estuvo a solo unos metros de mí algo extraño sucedió. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y una imagen fugaz apareció en mi mente. Vi la casa, pero no como la conocía. La vi cubierta de oscuridad,
como si todo alrededor estuviera sumido en una pesadilla. Vi mi abuela parada en la entrada, con una expresión vacía en su rostro. No hablaba, no se movía, solo me miraba, como si me estuviera esperando. Lo peor no fue ver la imagen de mi abuela, sino el reconocimiento de que yo no estaba viendo el futuro, sino el pasado. Esa escena ya había sucedido. Algo horrible había sucedido en esa casa, y yo estaba a punto de descubrirlo. La figura dio un paso más hacia mí, y con un estremecimiento, pude escuchar la misma risa baja que había oído antes en la habitación. Era como si estuviera burlándose de mí, disfrutando mi miedo. Entonces, de repente, mi mente se nubló, y una imagen aún más aterradora invadió mis pensamientos. Un enorme ser cubierto de sombras, con cuernos retorcidos y ojos tan brillantes como el fuego, observándome desde lo profundo de la oscuridad. Me obligué a dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Sentí que algo me estaba tomando por la cintura, como si unas manos invisibles me sujetaran. Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. La figura, el hombre en el campo, no era humano. Era el mismo ser que se había apoderado de la casa, una entidad que había estado esperando por generaciones. Una sensación de desesperación me invadió. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre las historias de mi abuela, ahora se convertía en una pesadilla sin salida. Estaba atrapado. La casa, el campo, el aire, todo estaba bajo el control de esa presencia. Y lo peor de todo, mi abuela sabía algo sobre esto. Ella había vivido con eso toda su vida, y ahora yo era parte de esa maldición. De repente, el suelo comenzó a temblar. No era un temblor normal, sino una vibración profunda, como si la tierra misma estuviera reaccionando a la presencia de ese ser. Sentí como algo me arrastraba hacia el interior de la casa. En un último intento desesperado, traté de luchar, pero mis manos y mis piernas no respondían. Mi mente estaba en blanco, y el miedo era tan grande que no pude pensar en una forma de escapar. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la puerta de la casa se cerró de golpe, y la figura desapareció en la oscuridad. El campo quedó en silencio, pero yo sabía que no había escapado. Había algo más, algo que no podía ver ni entender completamente, pero que me estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Aterrorizado me di vuelta y corrí hacia la sala, buscando a mi abuela. Pero cuando llegué a su habitación, no la encontré. Solo había un rastro de tierra mojada que llevaba hacia el comedor. De nuevo escuché la risa, esa risa que me helaba la sangre. Corrí por el pasillo con el corazón desbocado, temblando de miedo. Mis piernas no respondían como antes. El aire parecía más denso, y cada paso que daba parecía retumbar en mis oídos. Busqué en cada rincón, en cada habitación, pero no encontraba a mi abuela. Su presencia había desaparecido, como si nunca hubiera existido, o como si ella misma fuera una sombra atrapada en esa casa maldita. El sonido de la risa, esa risa que me perseguía como una sombra, volvió a escucharse, más cerca que nunca. Era como si alguien me estuviera susurrando al oído, pero no había nadie allí. Las paredes parecían moverse, como si la casa misma estuviera viva, respirando y palpitando con una energía oscura que me devoraba por dentro. De repente un fuerte golpe me hizo saltar. Miré hacia el comedor donde la puerta estaba entreabierta. Algo, o alguien, se movía dentro. Mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, y la necesidad de salir de esa casa me quemaba por dentro, pero algo me mantenía allí, algo que no podía explicar. Con pasos titubeantes, me acerqué al umbral de la puerta. El aire se volvió aún más frío, y sentí que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad dentro de la habitación. Con una mano temblorosa, empujé la puerta y entré en el comedor. Lo que vi allí no era humano. Era una figura deforme, un ser sombrío de ojos brillantes que se encontraba de pie junto a una mesa cubierta con polvo. El aire en la habitación era tan denso que me costaba respirar. Mis ojos no podían enfocarse bien, pero sabía que estaba frente a algo que no debía estar en este mundo. El ser me miraba fijamente, y de sus labios caía un murmullo bajo,
como un eco de un idioma olvidado. La figura levantó la mano, y en ese momento la temperatura descendió aún más. Sentí una presión en mi pecho, como si toda la habitación intentara aplastarme. Mi mente estaba luchando por entender lo que veía, pero el miedo me nublaba por completo. «No deberías haber venido», susurró la figura, y aunque su voz era suave, me cortó el aliento. El suelo comenzó a temblar nuevamente, y sentí que el aire se volvía más pesado. Me caí de rodillas, sin poder soportar la presión. Un dolor agudo comenzó a recorrer mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando desde adentro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, la figura dejó de hablar y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, temblando en el suelo, incapaz de moverme. El comedor había vuelto a la normalidad, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no desaparecía. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. La casa, esa casa, me estaba atrapando. Sentí como la oscuridad me rodeaba, como si todo estuviera sumido en una niebla espesa, un abismo que me tragaba lentamente. Era como si el tiempo ya no existiera, como si todo estuviera detenido en un ciclo eterno de terror. La casa en realidad nunca me dejó ir. El ser que había encontrado en el comedor era solo una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que ya había vivido en ese lugar mucho antes de que yo llegara. Y ahora, estaba atrapado en su red, en una realidad distorsionada donde no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Esa noche, la última en que mi abuela estuvo conmigo, desapareció. La casa se tragó su alma, como lo hizo con tantas otras personas antes de mí. Ahora soy parte de esa historia, un eco que permanecerá en las paredes de esa casa, esperando que alguien más caiga en su trampa. Yo, José Alberto Rivera, he sido marcado, y aunque no pueda salir, mi alma sigue buscando una salida. Cuando caminen cerca de viejas casas, cuando escuchen el viento susurrar entre los árboles, recuerden que hay lugares donde lo que parece ser solo el viento, en realidad es algo mucho más siniestro. Y no todos los que desaparecen lo hacen por accidente. Ahora, estoy condenado a seguir vagando en este lugar, entre sombras y ecos, esperando que alguien más se acerque y descubra lo que realmente está ocurriendo aquí.